Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva serie de Shiurim, Shabbat práctico, en el cual vamos a estudiar justamente eso, las leyes prácticas de Shabbat. Shabbat es un día que pasa bastante a menudo, generalmente una vez cada 7 días, y por lo tanto es muy importante conocer las leyes de Shabbat, porque es algo que todos vivenciamos, y está escrito que uno que no lee, uno que no estudia frecuentemente las leyes del Shabbat, es imposible que no está transgrediendo el Shabbat. ¿Por qué? Porque son tantas las leyes y son tantos los detalles de el cumplimiento del Shabbat, que si uno no estudia, entonces no es algo que así nomás, con el mero hecho de ir a la sinagoga y comer y descansar, con eso obviamente que no transgredió el Shabbat. No es tan obvio. Hay muchísimas cosas que uno sin darse cuenta, sin saber las leyes, está transgrediendo. Hasu Shalom, Dios nos libre, el Shabbat. Sobre el Shabbat obviamente hay muchísimo escrito y dicho. El Shabbat es cuando uno cumple con el Shabbat, está dando testimonio que Dios creó al mundo. ¿Sí? ¿Cuál es la peor cosa que uno le puede hacer a un artista? Lo peor que uno puede hacer al artista, un artista que dibujó una pintura enorme. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo peor que uno compra esa pintura? ¿Qué es lo peor que le puede hacer para con el artista esa pintura? Lo peor que uno puede hacer no es romperla, no es ponerla en un lugar no respetuoso. Lo peor que uno puede hacer con una pintura para con el artista es borrarle o cambiarle la firma. Decir que este artista no hizo esto, fue otro. Así también con el mundo. Shabbat viene a ser la firma de Dios en este mundo. Dios creó el mundo y dijo que de la misma manera que yo en 6 días creé al mundo, y después, buenas noches Joel, tanto tiempo, lindo verlo, y en el 7º día descansé. Así también todos ustedes trabajarán 6 días y en el 7º día van a descansar, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, si uno que Hasu Shalom no cumple con el Shabbat, ¿qué está diciendo? Está diciendo que no cree que Dios es el creador del mundo, porque si crees que es el creador del mundo, entonces Él nos ordenó que de la misma manera que Él creó 6 días, descansó el 7º, nosotros también trabajaremos 6 días y el 7º día hay que descansar. Shabbat ¿sí? Entonces eso es un poco de esa perspectiva. Después está la otra perspectiva, que Shabbat viene a ser un día obviamente muy, muy central también psicológicamente en la vida de una persona, el día en el cual puede descansar y puede no solo descansar físicamente, que eso también es una mitzvah en Shabbat, como vamos a ver más adelante, sino también es un tiempo en el cual uno puede parar de crear, parar de estar involucrado en todo lo que viene a ser este mundo físico, materialista, y por 25 horas decir, yo no tengo nada que ver con eso, especialmente hoy en día, que estamos tan metidos en el mundo físico, en el mundo instantáneo, como es el mundo en el que vivimos, con todo lo que viene a ser el internet y los teléfonos celulares. Entonces realmente Shabbat hoy en día tiene un rol inclusive quizás más fuerte, y lo vemos, es algo que podemos ver y somos testigos al hecho de que necesitamos un día como el Shabbat. Por causalidad, hace pocos días escribí un artículo sobre el tema que no lo mandé en el email porque no venía al caso, pero está en nuestro blog. Lo compartí también por los medios instantáneos que tenemos a nuestro servicio hoy en día, que hay que usarlo para el bien, hay que usarlo para... Entonces, sobre este tema justamente, una lección de la población ecuatoguineana, lo estoy compartiendo acá en el chat, y para aquellos que van a ver este video en diferido en YouTube, voy a poner un link en la descripción del video abajo.
También nos enseñan nuestros sabios que Shabbat, si todo el pueblo judío cumple un solo Shabbat más, hubo un Shabbat en el cual el pueblo judío cumplió en su completitud en el desierto, después ya el segundo ya fue transgredido por cierta gente. Dicen, si nosotros cumplimos un Shabbat más, Moshiach ya va a llegar. ¿Qué estamos esperando? Y así muchísimas cosas más que se puede hablar sobre el Shabbat, pero como dice el título de esta clase, estamos hablando del Shabbat práctico. Entonces vamos a entrar directamente a ver el tema de Shabbat práctico, de dónde vienen las leyes. Y el tema de Shabbat es un tema que muchos preguntan. Sabemos que dice que hay que descansar, entonces está la pregunta obvia, que ya habíamos hablado sobre esto en algún otro video. Está la obvia pregunta, si hay que descansar, entonces ¿por qué es que hay que caminar al Shil, por ejemplo, en Shabbat? Y uno no puede viajar en auto. ¿Qué lleva más esfuerzo? ¿Viajar en auto o caminar? La respuesta es que obviamente caminar lleva más esfuerzo. Si en Shabbat hay que descansar, entonces ¿por qué no andamos en auto? Y la respuesta es que en Shabbat uno tiene que descansar de trabajar, tiene que cesar de crear. Crear son ciertas cosas, como vamos a ver ahora. Crear significa crear algo. Ahora, ¿crear qué está prohibido en Shabbat? Está prohibido crear aquellas cosas que fueron creadas en el templo, aquellos trabajos que fueron hechos en el tabernáculo, que como vamos a ver, la mitzvah acerca de Shabbat fue dada enseguida después de cuando habla sobre la construcción del tabernáculo. De ahí aprenden nuestros sabios que aquellas cosas que se hicieron para construir el tabernáculo, esas son las cosas que están prohibidas de hacer en Shabbat como trabajo. Ok, entonces esto solo como introducción muy general. Vamos a ver ahora los versículos mismos, vamos a ver y las fuentes, y vamos a explicar todo. Como siempre, si tienen alguna pregunta pueden escribirla y vamos a tratar de contestarlas una vez que termine el shiur. Así no interrumpe el flujo del shiur. Dice en el pasuk, en el versículo en Shemot, en Éxodo 35-33, dice, perdón, vamos a empezar un poco antes. Vamos a empezar antes. Dice en Éxodo 20, del 8 al 11, ¿qué dice? Dice, Zachor et yom ha-shabbat lekadsho, sheshet yamim tavod v'asita kol melachteja, v'yom ha-shvi shabbat la-Hashem elokeja, lo taseh kol melacha ata ubincha ubiteja, abdeja v'amateja, ubenitcha v'gercha shebushareja. ¿Sí? Esos son los versículos que decimos al principio del Kiddush. Traducido es, acuérdense, ¿sí? Traducido no exactamente. Dice, recuérdense el día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, harás todo lo que tenés que hacer. Y en el 7º día vas a descansar para Dios. No hagas ningún tipo de trabajo. Vos, tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu esclava, tu animal y aquella persona que vive con ustedes. O sea, aquel no judío que vive con los judíos, todos tienen que descansar en este 7º día. ¿Qué vemos en este versículo? En este versículo vemos que Dios nos dijo que está prohibido, o sea, una mitzvah positiva, una mitzvah activa, de no trabajar en Shabbat. Dice, en el 7º día hay que descansar, tenemos la mitzvah positiva de descansar. Y en el mismo versículo, o sea, y en el versículo 1, o en el versículo 10 del capítulo 20, dice, como vimos. Dice que no se puede hacer ningún trabajo. Entonces tenemos acá, con respecto a Shabbat, tenemos una mitzvah positiva y tenemos una mitzvah negativa. Tenemos una obligación de descansar y tenemos una prohibición de no trabajar. ¿Sí? Por ejemplo, tefilín. Tefilín es solo una mitzvah positiva, solo. O sea, es una gran cosa. Pero no hay una mitzvah negativa de no pasar un día sin tefilín puestos.
Está la mitzvah positiva. Positiva significa proactiva. Tenemos la mitzvah proactiva de ponernos tefilín. Así también tenemos la mitzvah proactiva de escuchar la Megilá, por ejemplo, en Purim. En Shabbat tenemos dos mitzvot. Tenemos la mitzvah proactiva de descansar y tenemos la mitzvah pasiva o negativa, como es más conocida, la mitzvah negativa de no trabajar. Y eso lo vemos claramente en los versículos. Sí, de vuelta, esto está en Éxodo 20, del 8 al 11, dicen estos versículos. Por lo tanto, cuando uno Haz Shalom trabaja en Shabbat, no solo que está transgrediendo una mitzvah positiva, sino también una mitzvah negativa. Está transgrediendo doblemente. Ahora, ¿qué significa trabajar? Entonces, hay aquellas prohibiciones que están claramente estipuladas en la Torá acerca del trabajo prohibido en el día de Shabbat. Vamos a ver cuáles son. Esas son, por ejemplo, como dice en Éxodo 34, 21, dice Bajarish u Bakatzir Tishbot, dice que hay que descansar, no hay que arar y sembrar. ¿Sí? Eso es número 1. Vemos ahí claramente que ahí sí nos dice cuál tipo de trabajo está hablando cuando nos dice que está prohibido trabajar en Shabbat. ¿Sí? Así también con respecto al tema de crear fuego en Shabbat. Eso también está estipulado claramente en Éxodo 35:3. Cuando dice Lo tevaru eish bechol moshetechem yom Shabbat, dice no van a crear fuego, no van a transportar quizás literalmente fuego en ninguna de sus casas, en ningún lugar donde ustedes moran en el día de Shabbat. No encienda fuego en ninguna de tus viviendas en el día Shabbat. Me lo traduce acá. ¿Ok? Vemos ahí de vuelta otra que dice claramente en Shabbat que está prohibido hacerlo. Y así también la tercera es el cargar, el sacar de un dominio a otro, también algo que está claramente estipulado en la Torá. Cuando dice en Éxodo 16, 29, dice Ayetzei Ishmim Komo, dice que uno no puede salir, no puede sacar algo de un dominio a otro. Eso también está claramente dicho en la Torá. ¿Ok? Ahora, estos son los trabajos. Hola Jaime, tanto tiempo. Hola señora Shulamit. Hola señor Enrique, tanto tiempo. Alegro que pudo entrar al Shiur. A ver, alguien acá. A ver, alguien acá no puede entrar. Un segundito, lo voy a pasar acá. Un segundito, alguien me mandó un email que no puede entrar. Seguimos. El shiur comenzó a las 25 minutos más o menos. Seguimos. Ok, entonces estas son las melajot, los trabajos que están claramente estipulados en la Torá. ¿Cuáles son? No arar y sembrar, no crear fuego y no cargar en Shabbat. Ahora, es el primero, sí, este es el primer shiur de la serie. Si Dios quiere, vamos a seguir todos los miércoles a las 20 horas. Ok, bienvenido señor Simón, me alegro que hayas podido entrar. Ahora, como mencionamos antes, nos enseñan nuestros sabios, y esto es algo que viene también de generación en generación, algo que fue traído en la Torá oral. Cuando la Torá nos dice que está prohibido trabajar en Shabbat, la pregunta es ¿a qué se refiere trabajar? Entonces nuestros sabios nos enseñaron que eso se refiere a todo aquello trabajo que fue hecho en el tabernáculo. ¿Cómo aprenden eso? Muy interesantemente así. Dice en Éxodo 31,
del 1 al 17. Vamos a ver acá, 31 del 1 al 17. Sí, 31. Dice, nos cuenta la Torá en Parashat Kitizá acerca de la construcción del tabernáculo. Dice, Hashem le habló a Moshe diciendo, mira, elegí a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, a quien colmé del espíritu de divinidad con sabiduría, comprensión, conocimiento y aptitud creativa para todo tipo de labor, para hacer diseños artísticos, para trabajar con oro, plata y cobre, en el arte del tallado y el montado de las piedras, en el arte del tallado de maderas y en fin para desempeñarse en todo tipo de labor. Y así sigue diciendo la Torá acerca de la construcción del templo, del tabernáculo, hasta el versículo 17. Y enseguida después, en el capítulo, en versículo, perdón, inclusive antes, en el versículo 12, 13, 14, 15, habla sobre el Shabbat. ¿Qué vemos ahí? De ahí aprenden nuestros sabios por qué nos tenían que advertir acerca de no trabajar en Shabbat enseguida después de cuando Dios ordena acerca de la construcción del tabernáculo. Enseñan nuestros sabios que esto es para enseñarnos, para mostrarnos aquello que estudiamos y aquello que fue transferido de generación en generación, que cuando decimos que cuando Dios nos dijo que está prohibido trabajar en Shabbat, ¿a qué se refiere? Se refiere a aquellos trabajos que enumeró enseguida antes de esa prohibición, que es el trabajo de construcción del tabernáculo. No solo construcción del tabernáculo, sino todo lo que se hizo dentro del tabernáculo. Todo aquello que fue hecho en el tabernáculo, eso está considerado trabajo con respecto a Shabbat. Todo aquello que no se usó, que no fue uno de los modos en los cuales se desempeñó la construcción del tabernáculo, eso está permitido hacer en Shabbat. Por ahora, eso es lo que vemos por ahora. ¿Ok? Ok. Entonces, eso es un tema general muy importante que contesta la famosa pregunta: está prohibido, dice en la Torá, está prohibido trabajar en el Shabbat, porque hay ciertas cosas que parecen ser más trabajo que otro. Prender una luz no parece ser trabajo, ¿sí? ¿Por qué hoy en día está prohibido hacerlo? Y la respuesta, bueno, la respuesta a eso es porque está claramente dicho que está prohibido prender fuego. Bueno, hay luces que no son fuego, por ejemplo la fluorescente que no es fuego. Eso está prohibido porque está creando un circuito. Creando un circuito es una de las 39 prohibiciones, porque estás terminando algo. Está prohibido en Shabbat terminar algo. Pero todo eso vamos a ver más adelante. Y eso es lo que nos vamos a dedicar en estas próximas semanas. Vamos a tomar cada uno de las 39 de los 39 trabajos conocidos como la Metet Melachot, los 39 trabajos que estaban prohibidos hacer, que está prohibido hacer en Shabbat. ¿Por qué? Porque esos son los 39 trabajos que fueron usados para construir el templo, o para los que fueron usados para trabajar dentro del tabernáculo. Vamos a ver cuáles son, número uno, cuáles son estos 39 y cuáles son sus aplicancias prácticas hoy en día. ¿Sí? De cada cosa se aprenden muchas cosas, y como vamos a ver muy interesantemente, la verdad que el tema de Shabbat es un tema muy complejo, pero muy interesante y muy rico, y también tiene mucho sentido. No es así nomás. O sea, tiene mucho sentido. Sí, Eli, así es, hay un video sobre este tema. Muy bien, veo que nos siguen acá en YouTube. Dicho sea de paso, estos días que ya no damos el shiur diario del Rambam, porque Baruch Hashem terminamos todo el Rambam, y también Baruch Hashem me voy a casar en unas semanas, así que no tengo a mi disposición tanto tiempo. Estamos haciendo muchos videos cortos y subiéndolos a YouTube, así que les sugiero que se corta solo a la señora Shulamit o a todos. Sugiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube,
y que pongan que reciban un email cada vez que subimos un nuevo video. Así reciben los videos, muchos de los cuales estoy seguro que van a encontrar interés en ellos. Ahí también se corta. ¿A alguien no se le corta? Muchas gracias. A mí no. Ok. Si solo se le corta a algunos, entonces la conexión es del otro lado. Lo que les sugiero es desconectarse y volverse a conectar, o a veces por alguna conexión de internet no tan buena es que se desconecta. Ok, seguimos. Entonces eso es lo que vamos a ver en estos próximos shiurim. Vamos a ver con respecto a estas 39 cuáles son exactamente traducidas al español y explicadas, y también vamos a entrar en los detalles, y si Dios quiere vamos a cubrir cualquier tema que puede surgir en Shabbat, y obviamente siempre hay temas otros de algunas circunstancias particulares. Entonces con la ayuda de todos vamos a discutir y vamos a hablar sobre todos los temas que quieran, y vamos a tratar de resolverlos cuando empiezan a subir los temas. Seguimos hoy con más detalles generales antes de entrar en el tema del Shabbat mismo, y esto es así. Dice en el pasuk, dice en el versículo, estamos estudiando basado principalmente en el Shulchan Aruch Harav. Sí, el Shulchan Aruch, escrito por el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Lubavitch, primer Rebbe de Chabad, antes que el primer Rebbe de Chabad. Sí. Dice así, en el versículo en Shemot, Éxodo 35-33, dice así, 35-33, dice así, con respecto a el tema de la construcción del tabernáculo, dice, lo voy a leer directamente en español, dice, para tallar y montar piedras preciosas y para tallar maderas, para trabajar en todo tipo de diseño artesanal. Dice, para trabajar en todo tipo de diseño artesanal. De vuelta, los trabajos prohibidos en Shabbat los aprendemos de los trabajos usados para construir el tabernáculo. De acá aprenden nuestros sabios que qué tipo de trabajo está prohibido hacer en Shabbat, solo si es un trabajo artesanal. ¿Qué significa un trabajo artesanal? Un trabajo artesanal, en su definición más básica, significa un trabajo que uno lo hace conscientemente, no sin querer, sino lo hizo conscientemente. Si yo agarro ¿cómo se dice? Toothpick, escarbadiente, gracias. Si agarro este escarbadiente y lo corto a la mitad, exactamente a la mitad así, lo quiebro a la mitad. Si yo lo quise quebrar, o sea, lo hice intencionalmente, ¿para qué? Para usarlo como un compás, o para, no sé, para marcar el lugar en un libro, entonces eso ya está considerado un acto de artesanía. Aunque a ustedes no les puede parecer muy lindo, o no pueden entender, o pueden inclusive pensar de que yo esto lo hice sin querer, pero no lo hice sin querer. Si lo hice con una intención de crear algo, de hacer algo, eso está considerado un acto de artesanía. Estoy hablando en el idioma español, o sea, no me fijé en el diccionario, pero de lo que entiendo, ¿sí? Artesanía significa algo que uno hace conscientemente, uno está haciendo algo con sus manos porque quiere que sea así, a diferencia de cuando algo se hace sin querer. ¿Sí? Ahora, de ahí aprenden nuestros sabios que cuando uno la prohibición de hacer algo en Shabbat es cuando uno lo hace conscientemente. Tiene que hacer un acto de artesanía, o sea, lo tiene que hacer porque él lo quiso hacer así, no porque se le hizo sin querer. Y ahora vamos a ver cinco detalles o cinco, ¿cómo se dice? Condiciones que tiene que tener un trabajo
para que esté prohibido hacerlo en Shabbat. De vuelta, antes que entramos a ver cuáles son exactamente los trabajos, y eso lo vamos a ver en el transcurso de todos los shiurim, vamos a tomar trabajo por trabajo y ver sus detalles y sus implicancias y sus extensiones y todo eso. Vamos a ver ahora cuáles son las cualidades que cada uno de estos trabajos tiene que tener como condición previa para que esté prohibido hacerlo en Shabbat. Teniendo acá problemas con la luz, ahí va. Ok, entonces número 1 tiene que estar hecho conscientemente. Uno tiene que querer hacer ese trabajo. Ok, eso es número 1. Número 2, tiene que hacerse de la manera en la cual generalmente se hace. Ok, o sea, por ejemplo, está prohibido en Shabbat prender una luz. ¿Sí? Ahora, prender la luz se hace con la mano. Si yo prendo una luz sin querer, entonces no transgredí porque no lo hice conscientemente. Si yo lo hago de una manera que no es la manera común de hacerlo, ¿sí? Entonces ahí también no está permitido hacerlo, porque si vos lo querés hacer, entonces está prohibido porque lo estás haciendo porque lo quisiste hacer. Pero si fue hecho, alguien movió un libro y se cayó encima del switch de la llave y se apagó la luz, entonces eso no es un problema, porque eso no es la manera común de que se hace. O con el pie, por ejemplo, si uno tiene que sacar monedas de su mesa, monedas no se puede tocar en Shabbat. Si uno tiene que sacar, entonces si lo hace con el pie, por ejemplo, que no es la manera común. Eso es número 1. Después número 2, tiene que estar hecho con intención, que eso ya lo vimos recién. Número 3, tiene que tener beneficio. Cuando uno hace algo, tiene que tener beneficio de esa cosa misma. ¿Sí? Como vamos a ver ahora ya más ejemplos de cada uno de ellas, ¿sí? Pero uno tiene que, por ejemplo, si uno apaga, un ejemplo para esto, uno tiene que si por ejemplo, si uno está prohibido arar, ¿sí? Entonces cuando uno lo pueden castigar por arar, si está arando para arar, pero si está arando para otra cosa, entonces ahí de vuelta no es el trabajo mismo, el trabajo original por el cual se usó en el templo, tiene que ser por el trabajo mismo. O sea, su intención tiene que ser esa cosa misma. No solo tiene que haber intención en el acto, sino tiene que también haber intención en lo que va a salir del acto. La intención tiene que ser por esa cosa que la está haciendo. ¿Sí? La cosa original, como quien dice. Número 5 tiene que ser Leshem Tikkun. Tiene que ser para construir y no para destruir. ¿Sí? De vuelta, cada uno de estos temas vamos a ver muy extensamente más adelante. Quiero dar solo una idea general. Y también tiene que ser, número 6, tiene que ser algo que va a quedar, va a perdurar, y no puede ser algo que no va a perdurar. Eso es muy general y bueno, no vamos a entrar mucho en eso ahora. Si quieres, ya cuando veamos distintos casos vamos a recordarnos y vamos a decir que está permitido por esto, está prohibido por esto, ya vamos a ver. Ahora pasamos a otro tema general, y este otro tema es el tema de Avot y Tuldot. Av en hebreo es padre. Toldá es descendencia. Esto es un tema muy importante en las leyes de Shabbat. En Shabbat tenemos Avot Melachot y tenemos Tuldot. Tenemos 39 Avot Melachot. ¿Qué significa las 39 Avot Melachot? Son 39 padres. Si alguien tiene un término en español que explique esto, por favor, compártalo. Está la regla padre, ¿ok? Regla general quizás. No me siento que general o particular sea exactamente la palabra que estamos buscando, pero creo que se puede decir regla padre quizás. ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas padres? Ahora vamos a explicar, quizás se entiende mejor. ¿Cuáles son las reglas padres? Las reglas padres son aquellas cosas que estaban prohibidas, esas cosas mismas en el templo. ¿Sí?
Por ejemplo, en el templo, en el tabernáculo, tuvieron que arar. Para preparar el templo para Shabbat había que arar, o había que cosechar, o había que pintar. Entonces, pintar, por ejemplo, es un av melajá, es una prohibición, regla primaria. Ahí va. Regla primaria. Gracias, señor Simón. Esta es la regla primaria. Entonces, por ejemplo, pintar en Shabbat es algo que se hacía en el tabernáculo. Esa acción misma se hacía. Por lo tanto, el pintar es algo que está prohibido hacer en Shabbat. Está prohibido hacer y viene a ser una regla primaria. Ahora, de eso también se deriva otras cosas, que la prohibición, la razón por las cuales están prohibidas es porque es un derivado de pintar. Eso viene a ser tulda, esa viene a ser una regla secundaria. ¿Por qué? Porque no es la acción misma que estuvo prohibida en el templo, que se hizo, perdón, en el tabernáculo, sino es un derivado. Tiene las mismas características, por lo tanto está prohibido, pero no es la regla misma. Entonces tenemos avot y tenemos tuldot. Por lo tanto, eso es un término que vamos a usar. Está el término de av, el acto mismo que fue hecho para construir el templo. Por ejemplo, cortar, por ejemplo, pintar, por ejemplo, separar. Esas cosas fueron hechas construyendo el tabernáculo y en el trabajo del tabernáculo. Por lo tanto, están prohibidas como avot primarias, y después están aquellas cosas que son similares, que están prohibidas como derivadas. ¿Okay? Eso es algo muy importante. Ahora, no hay diferencia halágica entre una y la otra. Los dos están prohibidos completamente por igual. Pero no obstante, para que queden las cosas claras, no todo lo que está prohibido hacer en Shabbat es porque esa cosa misma, de esa manera, fue hecha en la construcción del tabernáculo o durante el trabajo que se hizo en el tabernáculo. Si no, puede ser que eso sea una derivación porque tiene las mismas características que una regla primaria, o sea, que alguna cosa que sí fue hecha durante la construcción y el trabajo del tabernáculo. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta ahora? Estoy yendo muy rápido. ¿Se entiende? ¿Se ve? ¿Se escucha? ¿Todo claro? Muy bien. Ok, seguimos entonces. Esto es acerca de las prohibiciones bíblicas, o sea, las prohibiciones de fuente en la Torá. La Torá nos dice que está prohibido trabajar. La Torá oral nos dice qué significa trabajar. Trabajar significa hacer cualquier cosa que fue hecha en la construcción del templo, del tabernáculo o en el transcurso del servicio en el tabernáculo y sus derivados. Esos son los 39 menajot. Ahora hay aquellas cosas que nuestros sabios agregaron. Estas cosas que los sabios agregaron se dividen en tres categorías. Número uno son aquellas cosas que los sabios agregaron porque son muy similares a aquellas cosas que son prohibidas bíblicamente. Por lo tanto, dijeron que eso también está prohibido para que uno no llegue a hacer las otras cosas. Que son muy similares, sin que uno no llegue a hacer las otras cosas. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a agarrar un ejemplo. Está prohibido en Shabbat martillar. Ahora, ¿qué se usaba en el templo, en el tabernáculo? El martillo se usaba para allanar ciertas superficies y con eso se terminaba de construir ciertos utensilios con el martillo. De ahí se aprende que ¿qué está prohibido bíblicamente? Está prohibido terminar un utensilio. Está prohibido también arreglar un utensilio, porque prácticamente terminar significa arreglar. O sea, ¿qué estás haciendo cuando terminas? Cuando terminas estás habilitando que este utensilio se pueda usar. Así también con arreglar estás habilitando que se pueda usar. Nuestros sabios dijeron que también está prohibido llevar utensilios a la mikve en Shabbat. ¿Por qué? Porque aunque no estás usando un martillo y no estás cambiando la forma física de el utensilio, no obstante, siendo que los utensilios no se pueden usar antes que uno los lleva a la mikve, por lo tanto ellos dijeron, es el mismo razonamiento. ¿Por qué no se puede
¿Por qué no se puede arreglar un utensilio en Shabbat? ¿Por qué? Porque con eso lo estás habilitando. La prohibición está acá, es de habilitar algo que antes de Shabbat no era apto para ser usado, ahora vos lo estás habilitando. Acá también, es llevarlo a la mikve, aunque no estás usando un martillo y no estás arreglando nada, pero en esencia lo que estás haciendo es lo mismo. Estás habilitándolo. Antes de Shabbat, cuando no lo llevaste a la mikve. Mikve es un conjunto de agua, de lluvia o de manantial, que ahí es donde uno se sumerge cuando tiene que purificarse, o una mujer, o en el transcurso de conversión. Y así también los utensilios, ciertos utensilios, hay que llevarlos a la mikve. Entonces, antes que se llevan no se pueden usar. Entonces nuestros sabios instituyeron, siendo que es muy similar, o sea, la similitud y el razonamiento es demasiado claro, por lo tanto nuestros sabios dijeron que eso también está prohibido. Ese es un tipo de prohibición que agregaron los sabios. Número uno. El segundo tipo es una prohibición que prohibieron ciertas cosas que pueden llegar a transgredir una prohibición bíblica. ¿Sí? Por ejemplo, está prohibido usar, nuestros sabios prohibieron usar instrumentos musicales en Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si uno usa un instrumento musical, muy probable que se va a romper el instrumento musical, y si se va a romper, muy probable que lo va a arreglar, y arreglar en Shabbat está prohibido, como acabamos de ver. Eso es una prohibición bíblica. Para que uno no se ponga en la situación que sin querer, si por ejemplo uno está tocando la guitarra, de repente se le sale la cuerda, entonces sin darse cuenta es algo natural que vaya y que va a ir y va a arreglar la cuerda de la guitarra. Así también con otros instrumentos, va a afinar el instrumento, y afinar es arreglar. Por lo tanto, instituyeron que no se hace. Por ejemplo, ahí va como Dahaim, el tema de tocar el shofar en Shabbat. Cuando Rosh Hashanah cae en Shabbat, nuestros estados instituyeron que no se toque el shofar. ¿Por qué? Porque uno va a quizás llevar el shofar, si no va a saber cómo tocar el shofar, va a llevarlo y va a terminar cargando en Shabbat, porque va a llevar el shofar a un rabino y le va a decir: rabino, por favor, tócame el shofar, o enséñeme cómo tocar el shofar. Y así también, cuando Sukkot cae en Shabbat, no se usan los 4 especies en Shabbat. ¿Por qué? Para que uno no lo termine cargando sin querer. La Torah le dio fuerza a los sabios que ellos instituyan leyes para cuidar que no se transgreda las leyes bíblicas. Inclusive en el caso que ellos dicen que no se toque el shofar en Shabbat, que tocar el shofar en Rosh Hashanah es una ley bíblica. Dice claramente en la Torah que en el primer día del 7º mes hay que tocar el shofar. No obstante, ellos vieron que eso puede llegar a que se transgreda, por lo tanto dijeron que no se puede cargar. Eso es el segundo tipo de ley que agregaron nuestros sabios. El tercero es, agregaron cosas para respetar y para conservar la santidad del Shabbat. Por ejemplo, dijeron que en Shabbat está prohibido hablar de temas de negocio, para respetar y para conservar esta santidad y este descanso que hay en Shabbat del trabajo y de todo lo que tiene que ver con lo material y lo mundano. Esos son los 3 tipos de leyes que agregaron nuestros sabios de vuelta para cuidar todo lo que tiene que ver con las 39 prohibiciones bíblicas del Shabbat. Nos quedan pocos minutos. Vamos a empezar. No vamos a empezar con las 39 leyes. Primero vamos a hablar, como escribimos en el email, acerca de las preparaciones para Shabbat. ¿Saben qué? Vamos a dejarlo esto para el próximo shiur, porque es todo un tema. Entonces vamos así empezamos y terminamos en un shiur todo lo que tiene que ver con las preparaciones para Shabbat. Y bueno, entonces vimos hoy la fuente de lo que viene a ser las 39 prohibiciones, los 39 trabajos de Shabbat. Vimos un poco acerca de qué es Shabbat en general. Vimos también acerca de la fuerza de nuestros sabios para agregar ciertas cosas. Vimos también reglas generales que vamos a aplicar más adelante cuando veamos todo lo que tiene que ver con estos 39 trabajos y prohibiciones. Y bueno, espero que disfrutaron. Si hay alguna pregunta, vamos a parar ahora la grabación y vamos a
tomar preguntas. Bueno, si Dios quiere, el miércoles que viene a las a las 20 horas. Hoy de noche es la Agua Omer. Tenemos varios videos en nuestro canal acerca del Agua Omer, un día muy especial, día en el cual falleció Rabbi Shimon ben Yochai, gran sabio. Bueno, vamos a parar la grabación y tomamos preguntas.